Eso, si no lo tienes, es superexplotación del trabajo. Porque no tenerlo, no te puedes comunicar, vas a llegar tarde, no puedes evitar los congestionamientos, mil razones, no puedes pagar tal cosa, no puedes acceder. O sea, han hecho del celular algo como el automóvil, ¿no? Que incluso lo rebasa. Entonces, bueno, es un nuevo medio de subsistencia. O sea, en superexplotación no solo hay que entender, vamos a decirlo así, el hambre clásica en Biafra o en África, ¿no? El hambre de objetos técnicos sin los cuales ya no puedes vivir dentro del gestell, del sistema de objetos con los que funciona el capitalismo actual. Bueno, la superexplotación es un grupo destructivo muy importante. También está de moda hablar de esto. Crecen por todos lados las industrias extractivas, que realmente eran problemáticas, eran nocivas, pero han adquirido un nivel de nocividad que ya raya francamente en lo destructivo. La minería a cielo abierto, de la que se habla tanto, pues que perfora cráteres de 3, de 4, de 5 kilómetros de diámetro y de 1, 2, 3 kilómetros de profundidad, porque ya lo que sacas de metal es muy poco y entonces lo tienes que volver harina de roca, y la harina de roca la tienes que poner a nadar en caldos químicos, porque ya de oro la roca trae 0.1 o 0.01, entonces son cantidades mínimas, y entonces las técnicas de extracción de la minería están dejando como queso brillar el planeta, ¿no? Es tal la crisis de la minería que están pensando ya realmente entrar a la extracción de minerales en meteoritos, en la Luna, en Marte, qué sé yo. Bien, estas industrias extractivas son simplemente la puerta de entrada de todo lo que es este sobreuso de la naturaleza, o sea, que lo usas de más, ¿no? Y ya no lo reproduces. Ah, bueno, entonces eso es fuerza productiva o es fuerza productiva nociva. A veces la destrucción que se hace del medio ambiente ya no tiene regreso. Es peor que un bombardeo de guerra, donde sacas gas shale por la técnica química de perforación, de craqueo del subsuelo, pues eso ya es francamente una fuerza destructiva. Queda el terreno destruido para los próximos 10.000 años, 20.000 años. Lo bueno es que si eres propietario de tierras de gas shale, la nueva ley de servidumbre que se firmó con la reforma energética asegura que cuando termine la empresa de sacar el gas shale, te regresan la tierra. O sea, que más o menos en 50 o 100 años te la regresan para que te esperes unos 10.000 años. ¿No? Sí, es así. Es una de las leyendas de nuestros reformadores de leyes. Bueno, ¿qué más? Pues la movilidad vehicular. ¿Cómo la llamamos si ya hay 1.200.000 autos en un contexto de cambio climático? ¿Cómo llamamos a las megaciudades, como la Ciudad de México, que tiene 30 millones de habitantes? ¿Cómo llamamos a las redes de carreteras que cubren el planeta? Las redes de infraestructuras. ¿Nada más las llamamos fuerzas productivas o son nocivas? En sexto lugar, las industrias químicas y petroquímicas, ya las expliqué, ya no voy a repetir. Las 10 millones de sustancias que generan y que no hay quien las monitoree. Fíjense, de estas 10 millones de sustancias generadas en laboratorio, circulan así, de manera normal, 200.000. ¿No? La Unión Europea, que es el lugar donde más control hay, monitorea 100.000. La otra mitad no la monitorea. En México estamos más avanzados que la Unión Europea
se monitorean 6 sustancias químicas de 200,000, ¿no? Es para que entiendan cuáles son las ventajas del Tratado de Libre Comercio que los abusivos mexicanos hemos hecho en los últimos 20 años, como dice Donald Trump, ¿no? 7. Los complejos militares industriales, que son la mata del diseño de todo tipo de objetos, no solo nocivos, sino de carácter francamente destructivo. 8. Pues los medios de comunicación, que bueno, los llamamos medios de comunicación, pero más bien los deberíamos llamar medios de la atomización, no medios de comunicación. O sea, la gente con el celular está reunida con la gente y no le hace caso a la gente que está ahí, está aquí todo el tiempo y les estás hablando y está... Cuando se salen de aquí, de estar así hundidos adentro del espejo negro, ¿no? Es porque se van a tomar una selfie. Aquí completo. Entonces, esos medios realmente nos están comunicando o están destruyendo los procesos de comunicación. ¿Cómo están diseñados? Están diseñados para espiarnos, para controlarnos, para volvernos adictos al objeto tecnológico y al software. Entonces, ¿son fuerzas productivas? ¿O son fuerzas productivas nocivas? ¿No? En noveno lugar está la desfiguración material, la desfiguración de todas las técnicas productivas. No hay técnica que no esté afectada por esta lógica de la obsolescencia programada, no hay técnica que no esté afectada por el marketing en su interior, en sus características internas. No hay técnica que no esté afectada por la destrucción del principio de precaución. No hay técnica que no esté afectada por el principio de especulación con tecnologías que son absolutamente inciertas y de las que no se sabe cuáles son los resultados finales reales de lo que va a ocurrir. Entonces, las fuerzas productivas están copadas por esta lógica que evidentemente pasa por el sometimiento de las ciencias. O sea, el maíz transgénico pues no es una fuerza productiva. La mitad de los niños de Estados Unidos están en peligro potencial de autismo por el uso del glifosato. El maíz DT está hecho solamente para consumir glifosato, para eso está diseñado. El glifosato es el pesticida que se usa en el cultivo de este maíz. Es el negocio no del transgénico, sino del transgénico con el glifosato. El glifosato, además de cáncer y 1000 mamadas, produce autismo en los niños. Y la mitad de los niños de Estados Unidos están en peligro de autismo. Datos de la Union of Concerned Scientists de los Estados Unidos, no datos de los acelerados de no sé dónde, ¿no? Bueno, pero ¿quién defiende los transgénicos? Los defienden los científicos. Hay un corpus de científicos que tienen una manera de pensar que no es puramente ideológica, es una manera epistemológica de organizar sus razonamientos. La epistemología de las ciencias ha sido sometida y es una epistemología de barbarie que te impide pensar totalidades, que te impide ver los problemas de conjunto, que te impide ver los problemas en perspectiva histórica. Tienes por fuerza, si quieres un proyecto de investigación, si quieres puntaje, si quieres entrar a la evaluación, si quieres que te publiquen, tienes que entrar en esta lógica de fragmentación científica. Si quieres pensar, no, es que yo quiero pensar la totalidad del problema, no, eso es muy ambicioso, tache, cabrón, o sea, te sacamos del SNI, cabrón, o te bajamos el puntaje. Hay toda una estrategia de subsunción real de las estructuras epistemológicas con las que opera la ciencia. ¿Eso es fuerza productiva? Nos preguntamos, ¿no? En décimo lugar,
bueno, las fuerzas financieras efectivamente están desquiciadas, especulan hasta con la especulación misma. No, es así, es así. Y esas fuerzas financieras funcionan, obviamente funcionan como una fuerza destructiva. Es decir, destruyen redes de ahorro, destruyen redes de inversión, destruyen campos industriales. De hecho, la autonomía y el destrampamiento del capital financiero tenía que ver con intenciones francamente destructivas. O sea, para que México firmara el Tratado de Libre Comercio, primero tuvo que morder el anzuelo. El anzuelo era financiero, es decir, pidió prestado dinero. Pidió prestados 90,000 millones de dólares a fines de los años 70, que se le fueron convirtiendo en 200,000, 300,000, 400,000. Ahorita son, bueno, 800,000 millones de dólares. Son impagables, porque cobran interés sobre interés, lo que se llama anatocismo. Y no se va a poder pagar jamás. Y ese instrumento financiero lo usó Estados Unidos a través del Fondo Monetario Internacional, a través del Banco Mundial, a través del BID, etc. Y a través también de la banca privada, lo usaron para ir desmantelando la soberanía de todas las naciones. Eso, digamos, por hablarles nada más de cómo usaron para controlar y generar la deuda financiera internacional. No les estoy hablando de los derivados, o sea, los famosos hedge funds, que son ya verdaderamente sistemas absolutamente demenciales de especulación y de corrupción que imperan en Wall Street. Entonces, bueno, miren, la función normal del crédito es empujar el desarrollo de las fuerzas productivas. O sea que el capital financiero es una fuerza productiva, pero como todas las fuerzas productivas están desquiciadas. Y entonces median este marasmo de fuerzas destructivas. ¿Qué más tenemos? Tenemos en 11º lugar la configuración nociva o destructiva de la producción de población. Hoy en el planeta hay 7,300 millones de habitantes. Sí, pero todos consumen automóviles, celulares, química, petroquímica. Todos consumen mierda. Pues claro, por eso aparecen luego los demógrafos neonazis que dicen, el problema es la población. El problema es la población. No hay alimentos suficientes para todos. Crecimos como cucarachas. Necesitamos eliminar unos 3,000 o 4,000 millones de seres humanos. Hitler tenía razón. Ayer dijo el subministro de Japón, dijo, no, bueno, son ideas desagradables, pero Hitler dijo, pero la idea era correcta. No se puede estar ayudando a las personas de más de 60 años de edad, ¿no? O sea, ahí en la Facultad de Economía tenemos una que cuando tiene 70 años ya te dice, no, ya vete a tu casa. De cariño le dicen Lady Gallos, ¿no? Sí, hay toda una lógica de echarle la culpa a la población, incluso pues está de moda decir que claro, ¿por qué estamos metidos en este brete? Pues por culpa del ser humano. O sea, estamos metidos en el antropoceno, ¿no? Porque los seres humanos son una mierda, ¿no? Y sí, claro, nunca se miden, estos son los cabros, como si en algún puto momento de los últimos 5 siglos el ser humano hubiera importado algún día, cabrón. ¿No? Hubiera sido el centro de algo, lo humano, ¿no? Pues ha sido la sociedad más inhumana de toda la historia de la humanidad, el capitalismo. No, pues ya que se cagaron, ¿no? Porque ahora sí, agarra y sale Stephen Hawking, ¿no? Este sí lo han visto. Bueno, sale Stephen Hawking, ¿no? Y dice, híjole, nos quedan 100 años para usar la Tierra. En 100 años tenemos que preparar cómo nos vamos a chingar en otro planeta, en otra estrella. Es el tiempo de escape de la Tierra.
Yo pensé que esas mamadas solo las decía Michio Kaku, que es un físico que le hace propaganda, la BBC, que le hacen documentales, que saca, pero es un físico neonazi, o sea, ese cabrón dice, sí, tiene un video que se llama Escape de la Tierra, ¿no? Entonces dice, sí, pero vamos a viajar, ¿cuántos años vamos a viajar? Vamos a viajar 100.000 años para llegar al siguiente planeta. En ingravidez, ¿para qué queremos 2 piernas? Mi genética es chingona, mejor 4 brazos. O como dicen en Chiapas, 6, ¿no? Ya así, y que la cabeza la pongan en el centro, o sea, mejor nos hacemos arañas y ahí vamos, ¿no? Dice el futurólogo físico de alto nivel en un documental de la BBC, o sea, Hitler se hubiera meado escuchando a Michio Kaku. Bueno, el verdadero cerebro de todo esto es un cuate que se llama Paul Ehrlich, que escribió en los años 60, antes que el Club de Roma. Él fue el primero que dijo, el pedo es tanta gente. Va a haber pedo. Se llama La bomba demográfica, ese es el autor clásico, Paul Ehrlich. Y de entonces para acá es la cosa. Y bueno, ¿la población es buena o es mala? Pues si es una población que nada más es consumidora de autos y de celulares, ¿saben qué? Sí es destructiva. O sea, no es nada más que estos inventan el rollo, sino que generan una forma de reproducción y de supervivencia de la población que la vuelven destructiva. Como dice la vía campesina, no, rehagamos la agricultura de pequeña y de mediana escala, empecemos a desmantelar las ciudades y cabemos hasta más. Pero claro, hay una subsunción real de la población que la vuelve, o sea, hay un sometimiento del ámbito de lo demográfico bajo el capital, no está puro, ¿no? No podemos discutir como seres humanos cuántos somos y cómo nos reproducimos y a qué ritmo, sí se puede. Pero el capital como lo que promueve es el derroche, el consumo, la inversión sin freno, el libre comercio, pues ya parece que nos vamos a poner a discutir cuántos somos y cómo le haríamos. Pues eso es una monstruosidad comunista, eso no se puede hacer de ninguna manera, ¿no? Entonces la población, no, la población tiene hormonas y se reproduce al ritmo de las hormonas, o sea, se reproduce como las cucarachas. Entonces claro, pues la población es una amenaza. Fetichizan la reproducción biológica, la deshumaniza, destruyen la comunidad, destruyen la posibilidad de discusión, la vuelven consumista y claro, ese sometimiento que es la destrucción del diálogo, de la comunicación, de la comunidad, de la articulación, de la autogestión de la calidad de la vida, la destruyen y nos vuelven consumidores, pues claro, la sometida claro que es fuerza destructiva. En fin, es muy complejo. Para eso sirve la crítica de la economía política. Es la ley general de la población de capital que se expone en la sección 7ª, ya voy a terminar. El 12º grupo, el desvío de poder, lo que en el capítulo México llamamos, el Tribunal Permanente de los Pueblos, llamamos el desvío de poder. El Estado es la entidad que responde por el interés general, no de la sociedad, porque el Estado siempre es un instrumento de clase, por el interés general de la clase dominante. Entonces no se enojen, no soy rey. ¿Qué quiere decir? El capital, por ejemplo, el capital mexicano tendría que velar por el interés general de todos los capitales de México. O el capital norteamericano tendría que velar por el interés general de todos los capitales de Estados Unidos. ¿Sí me explico? Pero, ¿qué es el desvío? Cuando el capital ya no atiende el interés general, sino nada más de algún grupo. Por ejemplo, dicen en los años 30, 40, 50, 60, 70, el interés general de Estados Unidos es la General Motors.
Es una frase histórica, clásica. Ese es desvío de poder. O sea, la General Motors va a decir que se hace en el Estado. No importa cuántos capitales se destruyen. El Estado no está cumpliendo su función que sí cumplía en el siglo XIX. En el siglo XIX no existe ese desvío de poder. La propia lucha de clases obliga a que el Estado atienda las condiciones generales de la reproducción del capital. Pero en el siglo XX en Estados Unidos se impone. Y Estados Unidos generaliza a nivel planetario el desvío de poder durante el neoliberalismo, con el Tratado de Libre Comercio. Eso es lo que hace el Estado mexicano. ¿Qué hace? Todo lo que se hace en México está en función de la industria automotriz norteamericana, europea y japonesa que está implantada en el Bajío. Todo lo demás, chingada su madre. Había 400,000 empresas en México. Después de 20 años de libre comercio hay 40,000. Destruyeron todo el capital y se repartieron entre ellos los bonos. Bien, esa es la 12ª acción, que el Estado funciona como el capital financiero, es decir, como un actor destructivo que planea con dolo la destrucción de la industria local, que facilita todo para su deslocalización. Y bueno, pues como eso genera desempleo, gestionan la inmigración de chicos de cabrones, gestionan el crimen organizado para el control de los flujos migratorios, gestionan la ingeniería de conflicto para atacar a las comunidades y poder privatizar el petróleo. Y como gestionan esto, pues ya parece que van a permitir elecciones democráticas, gestionan los fraudes electorales. Y ya que se dan los fraudes electorales, pues los pinches mexicanos no se cansan de protestar, entonces gestiona la represión, y gestiona las desapariciones forzadas, y gestiona los asesinatos, gestiona las masacres, o sea, ya llegamos a los genocidios. Todo eso es desvío de poder. Eso no es una fuerza productiva, y la lleva a cabo el Estado mexicano, como gestor del Tratado de Libre Comercio. La siguiente fuerza destructiva, la 13ª, no es el desvío del poder, sino es el desvío de la hegemonía. La potencia hegemónica debería de velar por el desarrollo del capitalismo en todos los países del mundo, no solo por los intereses de los gringos. Los ingleses, que son los que inventaron la hegemonía capitalista, siempre la desviaron, se chingaban en todo el mundo. Cuando Estados Unidos va a heredar la estafeta, el equipo de Roosevelt, y en particular un político que se llama Wallace, es muy importante, dice: no, la nueva hegemonía norteamericana no puede ser como la inglesa, que es destructiva, tiene que ser una hegemonía que realmente garantice el desarrollo del capitalismo equilibrado en todo el mundo. Se llamaba Wallace, ¿no? Pues le dieron fraude, le mandaron a ser más pendejo, con la bomba atómica. Con la bomba atómica vamos a amenazar a cualquiera. Entonces Estados Unidos no ha promovido un desarrollo real del capitalismo mundial que no pase por el monopolio que ellos hacen de la obtención de todos los excedentes. Entonces la monstruosidad del planeta deriva de un desvío de la hegemonía, en donde el hegemón no cuida ni siquiera del desarrollo del capitalismo. Por eso, pues, ya no va a haber más capitalismo, se va a acabar la humanidad y con él se acaba el capitalismo. Esa es la consecuencia del desvío de la hegemonía en 13º lugar. No es que defienda yo una hegemonía sin desvío, pero eso ocurre, ¿no? No es que defienda yo un Estado sin desvío, pero eso ocurre, ¿no? En donde, es decir, tanto el Estado como el hegemón ya no son fuerza productiva para el capital mismo, sino que se vuelven fuerza destructiva para el capital mismo. ¿Me explico? Es de ese tamaño la crisis que actualmente enfrentamos. ¿Qué más? Bueno, las crisis, ¿no? Como dicen en la tele. No, pues sí es crisis. Como dice el ideograma chino de la crisis, es oportunidad. Dicen, ¿no? No, hombre, las crisis es un matadero de gente. Es una destrucción de países, destrucción de la población, destrucción de industrias. El capitalismo ha
ha perdido la función autodepuradora que tenían las crisis. Las manipulan para que no autodepuren. Eso es lo que se inventó en el periodo de Obama. No, pues es que las empresas son demasiado grandes para caer. No podemos hacer esto. La crisis de 2008 debió depurar a Goldman Sachs, así, desaparecerla del planeta. Pero no. Entonces entraron todos los equipos de rescate y de manejo de Goldman Sachs, incluso mediante los mecanismos de rescate de Goldman Sachs. Goldman Sachs hacía negocios adicionales, entonces nunca creció tanto como creció en los últimos 8 años. Y entonces, bueno, alguien tiene que pagar la crisis, ¿no? ¿Quién la está pagando? Pues toda la población del planeta. O sea, la crisis ni siquiera es ya la vieja crisis destructiva del siglo XIX o de inicios del siglo XX, no, ya es una mecánica de destrucción de todo tipo de instancias y de dinámicas de acumulación de orden superior. Estamos frente a un funcionamiento de las nuevas crisis. Y ya para cerrar, para terminar, pues claro, van a decir que faltaba la economía criminal, que genera un monto de acumulación descomunal dentro del PIB mundial y dentro de los sindicatos de México. Pues ya ni explicar, ¿no? O sea, tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de mujeres, tráfico de niños, tráfico de órganos, tráfico de armas, tráfico de autos robados, tráfico de medicamentos, tráfico de sustancias químicas, tráfico de arte sagrado, religioso, qué sé yo. O sea, el crimen organizado tiene como 20 rubros según este convenio de la ONU que luego cita a Buscaglia, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Todos estos rubros son actividades absolutamente destructivas que ya son inseparables del resto del funcionamiento de la economía en la situación actual y que tienen que ver además con toda esta expansión de los paraísos financieros que se extienden por todas las regiones del planeta. Entonces, bueno, cada una de estas fuerzas nocivas o destructivas, ya no se los explico, pero todas tienen consecuencias ambientales, de destrucción ambiental, y todas tienen consecuencias de destrucción social. Esto no es el capitalismo, perdón, pero esto no es el capitalismo del siglo XIX, esto es capitalismo del siglo XX. No es ciertamente el capitalismo del que hablaba Marx, pero es justamente la respuesta al capitalismo del que hablaba Marx. Porque Marx decía, el desarrollo de las fuerzas productivas técnicas es la producción de más riqueza, de más ciencia, de más racionalidad. Ah, pinche Marx, loco. Creía que todo se podía desarrollar infinitamente y por eso es culpable. Marx es culpable del segundo piso del periférico. No, él hablaba de fuerzas productivas, no de fuerzas destructivas, ni de fuerzas nocivas. Hablaba de otra cosa. Hablaba de fuerzas productivas que generaban vida. En el siglo XIX era muy importante, por ejemplo, la ciencia del reciclaje. O sea, la ciencia del desperdicio. No desperdiciamos nada, investigamos todo lo que resulta, lo investigamos científicamente y lo reciclamos. Eso desapareció en el siglo XX. Pues, ¿qué pasó? Claro, pues porque es la era del petróleo, es la era del desperdicio, es la era del despilfarro, es la era de los bombazos, es la guerra de la destrucción, es la era de la destrucción. Entonces, ahí hay un cambio en la naturaleza del capitalismo. Conclusión, ¿para qué sirven todas estas fuerzas productivas nocivas y destructivas? ¿Para qué sirven? Sirven para contener la potencia revolucionaria del sujeto. Si nada más hay desarrollo de fuerzas productivas, la población tiende a convertirse intensamente en comunista, tal como ocurrió en 1917-19.
la gente dice, ya, se acaba el capitalismo, chao. Administramos todas las fuerzas productivas de otra manera. ¿Cuál es la respuesta? A ver, administralas, ya no son productivas, cabrón. Son nocivas, son destructivas. Administralas, cabrón. Administralas de manera socialista. Pues son inadministrables, son ingestionables, son la encarnación pura y dura de la contrarrevolución. Esas son las fuerzas destructivas. El siglo XX es el siglo de la contrarrevolución. Ese es el punto. Entonces, Marx no nos dijo que iba a ocurrir esto, no lo previó, no, pero todo lo que ocurre solo tiene sentido si comprendes el desciframiento científico del siglo XIX. Y porque lo que está ocurriendo domina y prima es la reacción en contra de esa capacidad que el capitalismo tenía. Y en función de eso, hoy el capitalismo tiene dos opciones, no tiene más. O se regresa a las formas de gestión y de regulación del siglo XIX, se reforma y se regresa. Por eso hay miles de empresarios, de economistas, de politólogos que dicen que hay que regular y que hay que regresar. O se sigue de filo. Y si se sigue de filo, lo que hay es fin de la humanidad. Entonces, el capitalismo tiene esas dos opciones. Él o se reforma o se va al abismo, ¿no? Si se va al abismo, todo. Si se reforma, pues a lo mejor tiene cierta longevidad. Claro, eso es lo que los capitales dicen. Falta lo que la población dice. Pero la población, para hablar y poder intervenir con fuerza, realmente tiene que entender qué está pasando. Para eso sirve Marx. Para hacer la lectura histórica de nuestro tiempo. Para eso sirve la crítica de la economía política. Bueno, ojalá la charla les ayude a animarse, a crear grupos de lectura, de crítica de la economía política y también, por supuesto, de discusión del capitalismo contemporáneo. ¿Qué se puede decir de la historiografía, de la antropología, de las ciencias humanas en este contexto? Gracias. Comentarios, que sean breves, preguntas y para no prolongar ya demasiado la pues bueno, primero agradecer que pues vengan y otra vez retomar esta visión y esta lectura histórica que nos permite ver Marx, ¿no? Y que se ha dejado a un lado. En antropología, pues darle privilegio pues, a lo simbólico, a lo sagrado, a los temas de identidad, ¿no? Pues, pero aquí hay algo que me causa una duda, ¿no? Y es más o menos siguiendo la discusión de la línea de este sujeto revolucionario y porque también aquí pues también hay formas de enseñar a Marx con trampa y también desvirtuarlo, ¿no? Por ejemplo, esa cita que viene de que México se tiene que adherir a Estados Unidos porque es un país central y en la cual lo tiene que absorber para que entre en un desarrollo capitalista y después se pueda entrarle, ¿no? Ya con la proletarización en la puerta, ¿no? Pero Marx es como Freud, ¿no? Un tipo que se construye en la experiencia, ¿no? En la militancia, en el trabajo periodístico, entonces también estaba haciendo un campo, ¿no? Al igual que el otro en la clínica. Entonces él viendo esto también se mete en esta parte de las luchas de liberación nacional como parte de pues, una ruptura de una conciencia, ¿no? Porque en los países occidentales y en los países nucleares del capitalismo hay una aristocracia obrera que Marx lo llama como que un sentimiento pequeño burgués que impide que las cosas estallen, ¿no? Y pues estas luchas de liberación nacional van a ser como un zape, ¿no? hacia el capitalismo y hacia otras formas de lucha que no las está
previendo, además que él en las cartas, en las correspondencias con Vera Sassoulis, ve en el campesinado una forma de comunalidad excepcional que no hay en otro tipo de lados, ¿no? Y que sirve y que puede ser fundamental para la revolución. Entonces, y también viendo, como no sé, en un panorama actual, pues vemos el proletario, ¿no? Este asalariado como un godín. Ya no podemos ver como que al obrero de las fuerzas de la Chrysler, de diferentes tipos de fábricas, como el obrero de overol y manchado de grasa, ¿no? Ahorita es como una tecnificación y una ingeniería de todos estos proletarios, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría también saber su opinión. ¿Qué papel tiene la lucha de liberación nacional de los pueblos indígenas ante también que hay veces que las estructuras dentro de los núcleos y dentro de las sociedades capitalistas amarran al obrero, ¿no? Por ejemplo, en las primeras luchas obreras se acababa la lucha cuando conseguían el aumento de salario, ¿no? Entonces, y ahí Trotsky tiene razón, ¿no? Hay que luchar por el pan de cada día y hay que entrarle. Pero entonces, viéndolo desde un marxismo y con esta teoría que al fin y al cabo los va como que enfrascar como campesinado, ¿cuál sería el papel de los pueblos indígenas ahorita y de estas luchas de liberación nacional para pensar otro mundo y en esta ofensiva ante el capitalismo? Porque también lo decía Marx, ¿no? O algo bien importante, lo que va a ocurrir con el capitalismo son los tránsitos de la propiedad. Y no es de la propiedad feudal de la que habla Marx, ¿no? Sino es de la propiedad comunal que existe hasta ahorita y que pues, tiene sus legados en la revolución. Entonces, pues si me podría dar su opinión ustedes. Hacemos unas 4 o 5 preguntas. Bueno, también agradecerte y felicitarte por ayudarnos a esclarecer toda esta situación de la memoria preapocalíptica que vive el planeta y la humanidad. Y bueno, una cosa importante de lo que decías al final respecto a las opciones, a las alternativas, el capitalismo y los sujetos proletarios, la población metida ahí adentro de esta crisis global. Las organizaciones de izquierda, las organizaciones revolucionarias, las organizaciones que se dicen comunistas o socialistas, hemos visto que pues, prácticamente no incluyen dentro de sus programas, de sus planteamientos, esta situación compleja y crítica que nos encontramos al borde del abismo. Entonces creo que es muy importante, sobre todo pues, en estos periodos que vienen, donde hay elecciones, donde hay agitación, donde hay inquietud de lo que va a pasar en el futuro. No aparece esta cuestión tan importante, está nublada, está relegada, aparece como las noticias, con la guerra nuclear que se posibilita con el enfrentamiento entre Trump y Corea del Norte, los huracanes, ¿no? Etcétera, todas estas manifestaciones climáticas y nucleares, etcétera, aparecen en las noticias, pero la gente no está dormida, no despierta. Entonces, lo mismo sucede en la izquierda, ¿no? Hay un trotskista argentino, no sé si lo conozco, se llama Lucho Fierro. Lucho Fierro es el que ha promovido en la Argentina esta idea de un marxismo para el planeta. Un marxismo para el planeta tiene una discusión y entonces está incidiendo, está planteando que si los marxistas y los partidos marxistas, las organizaciones marxistas no discuten este problema, pues no tiene sentido las cosas que están haciendo el movimiento obrero, el movimiento campesino, etc. Pero algo muy importante es que él plantea que pues ya estamos en el colapso, que ya no hay posibilidades, como tú dices, de administrar nada. Entonces más bien él dice, hay oportunidad de hacer la revolución, de tomar el poder, de transformar la sociedad, pero lo que vamos a administrar es la miseria. Ya estamos en la barbarie, más allá de la barbarie. Entonces, él plantea la lucha obrera, proletaria, para destruir, para transformar revolucionariamente la sociedad capitalista, pero él dice que ya lo que viene ya no va a haber riqueza, ya no va a haber Entonces es una discusión muy importante que creo que había que hacer.
Sí, y siguiendo un poco la reflexión de los compañeros, porque creo que es un poco lo que inquieta, ¿no? El papel de sujeto transformador, ¿no? de esta realidad que expone. Parecería, como dice Miguel, que bueno, la izquierda, las organizaciones que se denominan de izquierda, no tienen un programa que haga frente a estas problemáticas, que son las problemáticas realmente cruciales, centrales, ¿no? Para pues, permitir la continuidad de la vida social, de la vida humana. Y tú exponías hace un momento, exponías aquí mismo en la ciudad, donde supuestamente hay un proceso de transformación, hay un ascenso popular de Morena hacia el poder, pero que tampoco tiene una reflexión de este nivel, de esta profundidad, y que por lo tanto no ofrece una alternativa real de transformación. Sin embargo, es la fuerza que tiene posibilidades, viabilidad de tocar un poco ahí las estructuras de esta otra gente de la política que parece estar plenamente identificada con este programa, ¿no? Con este programa de destrucción, pues. ¿Cuál sería ahí, desde tu perspectiva, o cómo vienen analizando ustedes estas vicisitudes de la izquierda, ¿no? Por un lado, la izquierda que tiene este programa es una izquierda que desde mi punto de vista parece que ha caído pues, un poco en el aislamiento, en el radicalismo. Ahorita se ha venido fortaleciendo, va a venir con fuerza, pues, pero pues parece que no salimos de la coyuntura histórica de 2006, donde venían dos fuerzas de izquierda ascendientes para hacer frente a una nueva golpe, pues, de estas fuerzas destructivas representadas por los agentes políticos en México, que no logran articularse, y más bien pues lo que hay es una ruptura que permite la implementación de la necrofilia, que es la última de que hablas, ¿no? La economía criminal. Entonces, ¿cuál es la perspectiva que vemos para poder reconstruir ahí el sujeto transformador, ¿no? desde este análisis que ustedes vienen haciendo? Bueno, Una última, antes que pueda contestar, ¿no? Sí. Bueno, sobre todo analizando todo el asunto y poniéndolo en palabras más desglosadas, es importante tomar en cuenta que si bien es cierto que el análisis de todo ello pues denota o recae en esos puntos cruciales en los que se está viviendo una crisis, ¿no? Pero es un tanto complejo el traspasar ese conocimiento o el traspasar esa llamada de atención a toda la otra comunidad que está en este momento, por ejemplo, trabajando como mi madre en la panadería, ¿no? O todos los que van en el camión, y sobre todo pues, yo lo veo porque tratas de transmitir un mensaje. Yo toco, o sea, sí me gano la vida ahí, toco en los camiones y pues ahí sale la lana, pero ahí te das cuenta que hay una enajenación tremenda de todo el mundo hacia un sí mismo que no es sí mismo, sino que es un sí mismo implantado por ideas, por concepciones, por símbolos que entran a través de un montón de bombardeo de información, principalmente por los sentidos. Entonces creo que sí es bien importante tomar, que ya lo vimos, ¿no? O sea, nosotros podemos ver esta crisis, pero el punto es que las personas que están como sosteniendo toda esa base industrial, capital, como se pueda llamar, no tienen esta comprensión tan fácil respecto a lo que sucede. Es como decirle a mi abuelo que deje de tomar tantas pastillas porque se te va a volver a joder el hígado, porque hace 20 días se lo jodió por tomar más pastillas, ¿no? Y es lo que el doctor le recetó. Entonces yo cómo le explico a mi abuelo que no debe tomar tantas pastillas. No es tan fácil explicar toda esta situación en términos más digeribles, ¿no? Entonces creo que por ahí la propuesta es la concientización o el buscar una manera más adecuada el poder manifestar todas estas nociones que se tienen respecto a la crisis a la población en general. Y yo creo que encuentro una buena salida en el
el arte, en el arte no solamente como expresión, porque incluso también el arte ya se ha convertido en pues, otro movimiento más del capitalismo, ¿no? Entonces, sino más bien en el arte como lo que engloba la pedagogía de hacer arte, que es una sensibilización del humano, o sea, hacia eso, hacia lo que es, porque incluso lo decías, ¿no? Ha pasado el tiempo y el humano no ha sido el centro de todo este desmadre, o sea, el centro de todo el desmadre ha sido el dinero, el consumo, la producción, la posesión, la llamada posesión de mamón que menciona Freud, ¿no? Con esta posesión, el siempre querer más, la avaricia. Entonces, creo que sí hay que trabajar, sí es cierto, pero empezando por uno mismo, ¿no? Porque a veces que es cierto, es bien complejo, es bien interesante echarse la crítica sobre los transgénicos, sobre la madre y media, pero sales y lo primero que tienes ganas es de chingarte un gansito, de chingarte una coca, ¿no? O sea, es un poco ahí complejo. Buenas tardes. Primero, pues gracias a mí por la exposición, fue muy interesante, muy enriquecedora. Y mi pregunta va encaminada hacia una sola cosa. O sea, ¿qué está pasando con el sujeto transformador el día de hoy? Es lo que decía hace rato su compañero, ¿no? Porque sí está muy bien que se generen círculos de lectura aquí, allá y donde sea, ¿no? Pero ¿por qué o qué es lo que está pasando? Que eso se vuelve un reducto confinador, tolerando, bueno, sí, ¿sabes qué? Forma tu círculo, pero de ahí no pasas. Lo que decía el compañero, o sea, ¿cómo pasar de las aulas, cómo pasar de la discusión a la acción en una crisis dentro del actor político? Porque ahorita se me venía a la mente, bueno, uno de los últimos reductos de resistencia, una de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que se firma la paz, eso, o sea, yo creo que es uno de los sujetos más, o un referente más concretos, más actuales, porque parece ser que se acaba el problema, parece ser, porque sabemos que el problema se agudiza más, porque ya no hay un freno, ya no hay un actor que critique, ya no hay un actor que proponga, porque bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Dónde quedó el plan Puebla-Panamá? ¿Dónde quedó el plan Colombia? Y se reduce a que todo eso se va a volver un traspatio. Decía no hace rato, ¿qué es lo que está pasando con los recursos? En el plan Puebla-Panamá y en el plan Colombia, prácticamente todos los recursos naturales, la Amazonía, que concentra gran cantidad de todos estos recursos a nivel planetario, se supeditaban a lo que Monsanto y a lo que todas las transnacionales querían. Entonces, para finalizar, ¿cuál sería la propuesta para pasar de la teoría a la práctica? Nosotros en este momento, como estudiantes de afuera, cuando volvamos al papel del obrero, volvamos al papel del padre, del hijo de familia, ¿cómo podríamos hacer ese pequeño paso? Porque parece ser que, no parece ser, desde mi perspectiva, hay una crisis en el actor político crítico hacia el sistema global, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta para nosotros, para la gente? Sí, no, ya se me siguen preguntando, no sé. No acabamos nunca. Bueno, están todas las preguntas que hicieron, están interrelacionadas, porque evidentemente las suscitó mi intervención, mi breve intervención. Bueno, soy de la idea, digamos, de que en este contexto de globalización de la destructividad, de la deformidad de las fuerzas productivas, de los mecanismos de degradación de todo y de alteración de las dinámicas tradicionales, cambian los papeles y funciones que tienen todos los actores, ¿no? Yo pienso que la crisis ambiental es una crisis que involucra prácticamente a todos, ¿no? Por lo menos a todos los que no son ese 0.1%, que sí podrían pagarse un viaje a otro planeta, ¿no? Y que seguramente lo están organizando y lo están planeando, ¿no? No hablo en broma, ¿no? Yo creo que eso está ocurriendo. Pero los que no nos vamos a ir, los que nos vamos a quedar aquí, ¿a qué nos vamos a enfrentar, ¿no?
Yo pienso que el despojo ya es total, ¿no? O sea, ya no hay quien no haya sido despojado de una manera o de otra, ¿no? Por ejemplo, pues tú puedes ser un campesino y conservar la propiedad de tu tierra, pero si usas transgénico, estás en manos de la transnacional. Si produces leche para Nestlé, pues aunque seas... O sea, a Nestlé le conviene más que tú seas propietario de la tierra a que se la vendas a ella y ella tenga que administrar como terrateniente grandes propiedades. No todo su sistema es cómo usa a los pequeños propietarios campesinos, vendiéndoles el paquete tecnológico para producción de la leche y luego pagándoles lo que quieren, ¿no? Regulando los precios de compra de una leche que además ella decide si te la compra o no te la compra. Entonces, ¿cómo llamamos a estos campesinos que trabajan para Nestlé? Los llamamos, o sea, porque existe un cascarón en donde todavía son propietarios de la tierra, los llamamos todavía campesinos propietarios de tierra, o ya están en una franca situación de proletarización, en donde pues parece que controlan la tierra, pero en realidad Nestlé les dice exactamente, científico-tecnológicamente, de qué manera tienen que cuidar su tierra, sus pastos, sus vacas, todo lo que usen y lo que consumen. Es decir, el subordinar la técnica, ¿no? Es tremendo. O sea, los campesinos bolivianos que todavía son indígenas, la madre que si Evo Morales estaba programando 10 millones de hectáreas para cultivo de semilla transgénica, ¿no? ¿Qué va a hacer el gobierno de Evo Morales con Monsanto? Si va a meter masivamente en la región de Santa Cruz al cultivo de los transgénicos a tantos millones de campesinos. Es decir, las dinámicas de subsunción real del trabajo no son las de hace 50 años, no digamos las de hace 100 o 150. El control de la ciencia y la tecnología ya permite prácticamente el control de cualquiera en cualquier lugar. Es decir, que hay, ¿cómo se los digo? Hay un despojo que pasa por la propiedad intelectual, que pasa por el monopolio, que pasa por la regulación de las formas de consumo, que sí, al final te provoca superexplotación, o te provoca esclavitud, ¿no? O te provoca marginación, pero es decir, todo esto se lo estoy diciendo porque si se los digo de golpe a lo mejor así hasta se enoja, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es que el capital controla tanto todo, todos los aspectos, todos los niveles, todas las regiones, todos los momentos del proceso de reproducción social, que en realidad a lo que estamos asistiendo, de nuevo, como señala Veraza, es a la proletarización de la humanidad en su conjunto. Eso es lo que a lo mejor no molesta. O sea que para estar proletarizado no tienes que tener empleo en una fábrica, ¿no? Digamos, ya para estar despojado y desnudo frente a los designios dictatoriales del capital, no tienes que tener empleo en una fábrica, ¿no? En realidad, las formas, los modos y los tentáculos de la proletarización pues ya son tan grandes y tan complejos como la humanidad misma. Entonces, eso, miren, si toda la humanidad se proletarizó, quiere decir que todas las formas en que vive y sobrevive la humanidad pues ya son formas de lucha. O sea, ya no hay lugar donde no se libre lucha en contra del capitalismo. No hay rincones de pureza en donde el capital no domine y no controle, ¿no? ¿Tienes cáncer? Perfecto, el capital te lo produjo. ¿Tienes sida? Perfecto, el capital te lo produjo. ¿Estás loquito? Perfecto, el capital te lo produjo. ¿Tienes problemas de disruptores hormonales? El capital te lo produjo.
crees epistemológicamente en la fragmentación y en lo políticamente correcto, perfecto, el capital te lo produjo. O sea, todos los ámbitos están proletarizados y en todos se libra la dictadura del capital. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la lucha es total. Bueno, eso tiene su ventaja, que ahora pues ya no puedes hacer una lucha económica creyendo que luego vendrá la política, o haces una lucha política creyendo que luego vendrá no sé qué. Luego ya no vienen ni madres. Ahorita o haces la lucha total o vale madre. Entonces, claro, de hecho, la mayor parte de la población del mundo está luchando. Lo que pasa es que luego la lucha no se reconoce como lucha. Entonces, la gente que ya tiene cáncer y la desahuciaron y está buscando cómo diablos accede a una terapia alternativa, ¿saben qué? Está luchando. Está luchando contra la industria farmacéutica transnacional, más en contra de la industria que produce cáncer. Está luchando contra ellos. Lo hace como lo hacían los obreros a inicios del siglo XIX. No sabían contra qué peleaban, pero peleaban. ¿No? Los seguidores de luz rompían las máquinas, cabrón. Luego vemos, cabrón. O sea, pero, no. Los ludistas famosos, ¿no? Pues así está la lucha actual. Es una lucha como de ludistas, no solo contra la tecnología, sino contra todos los tipos. O sea, Javier Sicilia y sus caravanas de afectados por desaparecidos y las madres, bueno, ¿saben qué están luchando contra lo mismo? No saben qué tiene que ver. Y los que luchan contra las represas, no, pues esos no, son ecologistas. Lo más que ha llegado es Joan Martín salir a decir, no, es una ecología popular, ¿no? Porque la hace el pueblo. Sí, pero tiene que ver con los que luchan contra las mineras, contra los que luchan contra el fracking, pero también tiene que ver contra los que luchan contra los desaparecidos, tiene que ver con los que luchan por los migrantes, los que luchan contra los feminicidios. Todas las luchas tienen que ver con todas y ninguna tiene perspectiva como una lucha aislada, ¿no? Ninguna. Los que pelean por derechos humanos, aunque sean derechos humaneros, ¿no? Tiene mucho sentido lo que hace. Porque luego, bueno, se meten mucho en que es el derecho individual, ¿no? Y no defienden derechos colectivos, ¿no? Bueno, pero hasta eso tiene sentido, ¿no? Hasta eso tiene pleno sentido. Entonces, bueno, en ese contexto, pues la lucha indígena, claro que tiene sentido. Tiene muchísimo sentido. Normalmente todas las luchas indígenas se dan en las últimas regiones donde existe bosques, selvas, biodiversidad, recursos, saberes y relaciones comunitarias. Pues eso tiene pleno sentido para todos los demás que luchan, ¿no? Por ejemplo, es que son muy atrasados, nomás defienden la autosubsistencia y eso no va a sacar a la humanidad. En medio de la debacle actual, la autosubsistencia no tiene sentido, ¿no? ¿Qué hace Cuba?